Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. En esta tarde vamos a estar mirando un mensaje de la palabra del Señor. Y recuerde, soy la hermana Luisa Fernanda Doronsoro, esposa del pastor Diego Cardona de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Rosso Valle. Allí estamos trabajando ya hace más o menos unos 17 años sirviéndole al Señor allí en Rosso. Y pues como Dios nos ha dado la oportunidad en este tiempo de predicar el evangelio a través de estos medios, entonces lo voy a estar haciendo para la gloria del Señor. Entonces vamos a orar primero para que Dios nos dé sabiduría, conocimiento e interpretación de su palabra. Amantísimo Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, en esta tarde, Señor amado, ruego en tu presencia, en el nombre de Jesús, que tomes el control de esta enseñanza. Dios mío, te ruego, Padre poderoso, que seas tú abriendo el corazón de cada oyente para que pueda tu palabra entrar, Dios mío, y fluir, Señor, como tu palabra dice, que puedan correr esos ríos de agua viva, esas corrientes del Espíritu Santo. Permite que esta palabra, Dios mío, por la cual es expuesta en esta tarde, se haga, Dios amado, todo lo que tú tienes planeado con cada vida que la escucha. Bendito Dios, en tus manos está mi vida, mi ser. Trata, Dios mío, con cada alma, sana cualquier enfermedad, cualquier dolencia, y trae bendición para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, voy a iniciar esta enseñanza de la palabra basándome en el libro del profeta Isaías, capítulo número 6. Isaías, capítulo número 6. Me voy a basar en este pasaje de la escritura, el versículo 1 y 2. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Aquí dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, en esta tarde quiero compartirles el mensaje titulado Que muera todo lo que nos separa de Dios. Que muera todo lo que nos separa de Dios. Entonces, vimos en este texto leído que un profeta pudo ver a Dios cuando se murió el rey Usías, que era su autoridad, que era su representante, y tal vez que en los tiempos antiguos los profetas y los reyes tenían cierta comunión, una buena comunión, pero en ocasiones tenían a los reyes como enemigos. Pero en este caso dicen los estudiosos que había como una comunión de amistad entre el rey Usías y el profeta Isaías. Entonces nosotros también podemos ver ahora en este tiempo de que hay personas que les sucede lo mismo. Hay personas que pueden ver a Dios, pero cuando Isaías el profeta, que yo pude ver a Dios en el año que murió el rey Usías, vio al Señor, dice, y sus faldas llenaban el templo. Entonces hay personas que han experimentado este mismo suceso. Muchos se han acercado a Dios, pero por fuerza mayor. Muchos han podido ver a Dios, pero por fuerza mayor, porque tal vez los obstáculos o las costumbres o ciertas cosas que tenían ellos de amistad le fueron quitadas. Entonces hoy quiero compartirles esta enseñanza para que nos motivemos o reflexionemos si hay algo en nosotros que debe morir, si hay alguna costumbre, algún comportamiento en nosotros que debe morir para nosotros poder ver a Dios. O aún mayor, si hay alguien que debe ser quitado de nuestro lado para poder nosotros ver a Dios. Entonces, eso sería
de pronto lo más doloroso, pero si nosotros nos ponemos en la mano de Dios, pues no llegaríamos hasta ese extremo. Entonces el profeta Isaías, conocido como uno de los profetas mayores, vivió en el tiempo cuando gobernaba el rey Usías. El rey Usías empezó su reinado a muy temprana edad. Dice la palabra en Segunda de Reyes capítulo 15, de que el rey Usías empezó su reinado a los 16 años. Era muy joven. Entonces, el rey Usías y el profeta Isaías tenían cierta amistad. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque cuando Usías empezó su reinado a los 16 años y más adelante, dice que este rey hizo cosas agradables delante de Dios. Y si este varón hacía cosas que a Dios le gustaban, hacía cosas agradables ante la presencia del Señor, entonces se supone que Isaías, por ser un profeta verdadero de Dios, pues estaba de acuerdo con el rey. Vamos a mirar algunas de las cosas que hizo el rey Usías, de las cuales Dios se agradó, y por supuesto también el profeta Isaías. Segunda de Crónicas 26, versículo 1, dice así la palabra. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Entonces aquí el pueblo de Judá tomó como rey a Usías. El verso 4 que dice, Segunda de Crónicas 26, 4, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. O sea, Usías hizo lo recto ante los ojos de Dios. El versículo 5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Jehová le prosperó. El verso 6 dice, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. El 7 dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra los árabes que habitaban en Gurbal, y contra los amonitas. Verso 9 dice, Usías edificó también torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Y el versículo 15 dice que Usías hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mire, el rey Usías fue ayudado maravillosamente. Maravillosamente nos quiere decir que una manera muy grande. La única manera de nosotros ser ayudados de esa forma es por medio de la mano de Dios. Entonces aquí vemos el verso 4 dice que Usías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Eso fue algo importante. Como segundo punto, él persistió en buscar a Dios. Qué bueno es que los reyes, los gobernantes, los presidentes de las naciones persistan en buscar a Dios. Permitan que Dios tome el control en cada nación. Es muy hermoso cuando vemos que los reyes de esta tierra, los presidentes, inclinan su rostro y doblan sus rodillas delante del Dios del cielo. También podemos ver de que Dios, cuando el rey se humilla, Dios bendice esa nación. Entonces dice que Usías persistió en buscar a Dios. Y tercero, Usías defendió al pueblo de Dios, porque ahí dice que él inventó máquinas, que él inventó toda clase de armamento para defender al pueblo de Dios. Entonces estas son cosas que le agradaron al Señor. E Isaías, el profeta, también estuvo muy de acuerdo con esto. Entonces hasta allí todo va bien. Todo estaba muy bien, pero ¿qué nos dice el verso 16? Dice, mas cuando ya era fuerte el rey Usías, su corazón se enalteció. Hasta ahí que él hacía las cosas rectas, él iba bien con su amistad con el profeta Isaías. Como les digo, hay algunos estudiosos que dicen que Isaías y Usías tenían una relación.
Dicen también que por esta relación puede ser que Isaías frecuentaba mucho el palacio del rey. Puede ser también que continuamente ellos entablaban conversaciones. O sea, que mucho del tiempo del profeta Isaías lo invertía a estar con el rey Usías. O sea, había unos lazos de amistad allí. Pero ¿qué pasó? Cuando ya Usías se hizo grande, como dice la palabra, fue ayudado maravillosamente por Dios. Cuando él se hizo grande, cuando él era fuerte, dice que su corazón se enalteció. Lastimosamente, después de un tiempo, el rey Usías se rebeló. Nosotros los cristianos lo llamamos algo así como se descarrió. Iba por un buen camino, pero tomó otro. Cuando ya era fuerte, dice ahí, segunda de Crónicas 26:16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Recuerde que el enaltecerse, el vanagloriarse, el llenarse de orgullo siempre nos va a traer ruina, porque la Biblia dice que Dios desecha a los orgullosos. La mirada de Dios siempre está atenta a los humildes, pero a los que son altivos, el Señor los desecha. Y esto nos trae ruina. Cuando Dios nos desecha, cuando Dios deja de estar en comunión con nosotros, esto siempre nos va a traer ruina espiritual y aún la muerte espiritual. Entonces, a muchas personas les pasa lo mismo. Mientras las personas no tienen de pronto reconocimiento, de pronto no tienen así, no son muy llamativos para los demás que le rodean, están allí como haciendo las cosas sin que nadie sepa, esas personas por ese tiempo se mantienen humildes, se mantienen sumisas. Pero cuando ya adquieren títulos, cuando ya adquieren reconocimientos, cuando ya adquieren fama, les pasa lo que al rey Usías le pasó, que fue que su corazón se enalteció para su ruina. Nosotros no podemos caer en este mismo error. Satanás, dice la Biblia, que él era un arcángel muy hermoso, pero él se llenó de orgullo. Él dijo, yo voy a estar algún día sentado allí en el trono como Dios. Él quería igualarse a Dios. Pero Dios, dice la Biblia, que lo desechó, lo arrojó desde el reino de los cielos. Y entonces nosotros no podemos caer en el crecimiento. Cuando muchos han alcanzado grandes posiciones, cuando ya tienen mucha riqueza y mucha fama, se olvidan que el que les dio todo eso fue Dios. Cuando ya se sienten realizados y fuertes, entonces se enaltecen, se rebelan, se dañan, su corazón se corrompe por las riquezas que tienen, por las vanidades que tienen, por los títulos que tienen, y se olvidan y se rebelan contra Dios y contra su palabra. Entonces eso le pasó al rey Usías y eso también les pasa a mucha gente y así va a seguir sucediendo a lo largo de este transcurso del mundo, de la humanidad, porque la palabra de Dios dice que en estos tiempos se levantarán muchos haciéndose llamar el Cristo, haciéndose llamar como los grandes, pero todo eso solamente son mentiras, porque el espíritu de vanagloria aún sigue vigente, el espíritu de orgullo, el espíritu que tenía Satanás en ese tiempo en que se rebeló contra Dios, esos mismos espíritus inmundos andan rodeando y dañando la humanidad. Entonces el rey Usías se corrompió y esto desagradó a Dios. El verso 17 que dice, segunda de Crónicas 26:17, ¿qué hizo Usías? Dice así. Sigamos con el 16, dice, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Eso fue lo que causó enojo en el Señor. Dice que el rey Usías se entró al templo y tomó
el incensario para ofrecer al Señor un sacrificio. Pero los sacerdotes le dijeron, a usted no le corresponde eso, porque hermano y amigo que me escucha, hay cosas que le corresponden solamente a los ministros de Dios, a los que Dios llamó. En este tiempo los sacerdotes eran los únicos que tenían la autoridad de parte de Dios de ofrecerle sacrificio en el altar. Pero el rey Usías, como se enalteció, como se enorgulleció, el que dijo, no es necesario de que ellos lo hagan, yo también lo puedo hacer. Pero los sacerdotes le dijeron, a usted no le corresponde, sino que le corresponde a los sacerdotes, hijos de Aarón, que están consagrados para quemarlo. Porque para ofrecer sacrificio a Dios hay que estar consagrado. Nosotros no nos podemos acercar a Dios de cualquier manera, como si Dios fuera una imagen o una figura, una escultura, o como si Dios fuera un muñeco. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios con temor, con reverencia, porque Él es Dios grande, Él es poderoso y delante de Él tenemos que estar consagrados, pues Él es Dios 3 veces santo. Entonces el rey Usías se corrompió y ofreció un incienso que no debía de ofrecerlo. Dice en el verso 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Mire lo que trae el ser orgulloso, el ser altivo. También la persona se llena de ira, porque la persona que es orgullosa y altiva, cuando no le prestan atención, lo que hace es airarse. Cuando no le dan los primeros lugares, se enoja. Cuando no lo tienen en cuenta, se enoja, se rebela. Y dice que Usías se llenó de ira dentro de la casa de Dios. ¿Cuánta gente asiste a una congregación y mantiene airado, mantiene iracundo, peleando, trayendo enemistad, haciendo una cosa y otra? Todo esto desagrada al Señor. Dice el verso 20 que el sumo sacerdote vio a Usías y todos los sacerdotes también lo vieron, y he aquí la lepra estaba en su frente. Dios lo castigó y le puso lepra en su frente. Y dice, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Mire, amigo, este hombre altivo, este hombre que usurpó el lugar de los sacerdotes, Dios lo hirió con lepra, Dios lo castigó. Entonces nosotros somos verdaderos hijos de Dios, pero debemos saber de que hay siervos de Dios a los cuales Dios ha puesto como pastores, como maestros, para que nos enseñen, para que nos guíen, y nosotros debemos respetarlos y darles el lugar que a ellos les corresponde. Entonces todo esto nos hace pensar que ya la amistad entre el profeta Isaías y el rey Usías se fue apagando, fue afectada. Entonces, ¿por qué se afectó? Porque ya Usías se dañó. Y nosotros, si somos verdaderos hijos de Dios, no podemos tener comunión con los que se rebelan, no podemos tener comunión con los que se levantan contra Dios, con los que se rebelan con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice 2 Corintios 6:14 acerca de esto? De la parte donde no debemos unirnos a los que se dividen, a los que se enaltecen. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí nos dice la palabra, no se unan en yugo desigual, porque esas personas están alando para un lado. ¿Para cuál lado alan? Para el lado de contra Dios, contra la palabra, contra las autoridades establecidas por Dios. Mientras que nosotros estamos alando es hacia la obediencia, hacia el respeto a Dios, hacia el respeto a las autoridades. Entonces es un yugo que
por más que la persona quiera avanzar, no puede porque ya uno tira para un lado y otro tira para el otro. Entonces la Biblia nos dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo va a haber? Si dos personas no están de acuerdo, no pueden andar juntos, dice la Biblia. Entonces, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia o qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué nos dice el verso 17? Por lo cual salid de en medio de ellos, pueblo mío, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. Todo esto está escrito en la palabra del Señor y no es que uno haga acepción de personas, no, es que si cuando Dios nos dice apártese de algo que a usted lo daña, que a usted lo perjudica, es para un bien de nosotros. El tema de esta tarde es que muera todo lo que nos separa de Dios. Entonces aquí Uzías se rebeló, entonces Isaías tuvo que apartarse de esa amistad. También en Isaías capítulo 52, verso 11, el profeta Isaías se refiere a esto mismo. Isaías 52, 11 dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Entonces los que estamos dispuestos a ofrecer culto a Dios, a ofrecer adoración y nuestra vida a Dios, debemos apartarnos y purificarnos para así nosotros poder tener una íntima comunión o relación con Dios. Entonces, no podemos mantener relación íntima con aquellas personas que se han rebelado contra Dios. Debemos guardar cierta distancia, debemos apartarnos, dice el Señor. No es que nosotros los vamos a volver como nuestros enemigos y nos vamos a levantar contra esas personas, no. A veces es necesario orar porque muchas de esas personas se arrepienten y en este tiempo de gracia Dios los rescata, los perdona y los transforma y vienen a ser instrumentos poderosos en la mano de Dios. Pero sí debemos guardar cierta distancia. Aquí ya Uzías leímos que él se rebeló, por lo tanto fue excluido. La Biblia dice que Uzías salió prontamente del templo porque la lepra le había brotado en su frente. Entonces Uzías fue excluido de la casa de Dios y al tiempo Uzías murió. Entonces donde vimos en Isaías capítulo 6, dice la escritura, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mire lo que pudo decir el profeta Isaías. Cuando murió el rey Uzías, en ese mismo año, puede ser que fue a la semana, a los días, a los meses. El caso fue que en el mismo año en que el rey Uzías murió, Isaías pudo ver a Dios. De pronto podemos mirar de que ya Isaías no frecuentaba el palacio. Ya Isaías no estaba tan ocupado en las pláticas con el rey Uzías. Ya Isaías estaba tal vez ya dedicado mayormente a la búsqueda de Dios, a la oración, al buscar el rostro de Dios. Entonces, por esta causa, tal vez creció en su vida espiritual y dice él, en el año que murió el rey Uzías, yo vi a Dios. Entonces, en ese mismo año, ya Uzías había muerto, entonces Isaías pasaba más tiempo tal vez en la presencia del Señor. Puede ser que ya Isaías dedicó más de su tiempo para buscar a Dios. Y la muerte de su amigo el rey Uzías vino a redundar para bendición de Isaías. La pregunta es, ¿qué cosas es necesario que Dios las quite de su vida, de mi vida? ¿Qué personas es necesario que Dios las quite? ¿Qué entretenimientos es necesario que Dios los quite? Para que nosotros podamos ver a Dios, para que nosotros podamos dedicar más tiempo a Dios, para que podamos consagrarnos más a Dios. ¿Qué será eso que está obstaculizando su relación con Dios? ¿Será necesario que Dios
nos prive de algunas cosas que nosotros amamos para poder que nosotros nos consagremos, para poder nosotros crecer espiritualmente, o tal vez en el ministerio suyo como pastor o como líder. Aquí el ministerio de Isaías creció, lo podemos ver, tuvo un cambio, fue transformado, pero fue necesario que muriera el rey Usías, su gran amigo. Entonces la pregunta también puede ser, ¿cuál es tu Usías? ¿Cuál es tu amigo íntimo? ¿Con quién pasas tanto tiempo? ¿A quién le dedicas tanto tiempo? ¿Qué cosas te hacen desconectar con Dios? Tal vez mucho Face, mucho celular, muchas redes te pueden estar haciendo desconectar de Dios. Entonces, ¿qué hábitos o qué relaciones hay que te alejan de Dios? ¿Qué es lo que te entretiene tanto? ¿O qué persona te está entreteniendo tanto? ¿Qué es lo que no te deja buscar y ver a Dios? ¿Qué es lo que no te deja ver la gloria de Dios? Aquí Isaías 6:5 dice la Biblia, entonces Isaías dijo, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire, cuando Isaías ya entró nuevamente en su vida espiritual de bendición, dice que él cayó en cuenta de algo. Cuando él pudo ver a Dios, él exclamó, cuando él vio la gloria de Dios, cuando vio a Dios sentado en su trono sublime y santo, dice que él exclamó, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre de labios inmundos. Aquí Isaías reconoce que aunque él era un profeta de Dios, tenía sus labios inmundos. Si estamos alejados de Dios, si estamos inmundos, es decir, contaminados de pecado, de inmoralidad o de palabras corrompidas, o si hemos hecho amistad con el mundo, con las cosas del mundo, hay oportunidad de parte de Dios. Aquí Dios le estaba dando oportunidad al profeta Isaías. ¿Por qué? Por algo le hizo permitir esa visión, tener esa experiencia. Hay oportunidad. Si estamos inmundos de labios, Dios nos da el amplio amor, la gracia tan grande que tiene para perdonarnos. Él es amplio en gracia y en misericordias. Dice que Isaías dijo, ay de mí porque soy muerto y tengo labios inmundos y habito en medio de gente que también tiene labios inmundos. Entonces, muchas veces nosotros nos vemos rodeados de personas que tal vez hablan cosas corrompidas y que tal vez nosotros también le seguimos la corriente. Entonces, dice que Isaías reconoció su condición y exclamó, ay, como quien dice, Dios mío, ten misericordia de mí. Entonces vino la respuesta de parte de Dios. Allí en el versículo siguiente, el 6 y 7 de Isaías 6, versos 6 y 7 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Cuando Isaías reconoció que estaba mal, que estaba inmundo de labios, dice la palabra que inmediatamente vino respuesta de Dios. Voló hacia él un serafín y con un carbón encendido le tocó sus labios y le dijo, he aquí, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos y amigos, si reconocemos que andamos mal delante de Dios y lo hacemos de corazón, nos arrepentimos, tenga muy seguro de que Dios le perdona, le limpia y ya Él no se vuelve a acordar más de ese pecado. Entonces, a Dios nadie lo puede engañar. Isaías tuvo que ver a Dios y Dios le mostró su condición. Es bueno cuando nosotros sentimos que hemos fallado, porque es la misericordia y la palabra del Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Entonces debemos hacer morir todo lo que nos separa de Dios. Fue necesario que Usías muriera para que Isaías se encontrara con Dios. Apártate de todo lo que te sea obstáculo para seguir a Dios. Apártate de todo lo que te aleja y te impide ver a Dios.
Apártate de las malas costumbres, de las malas amistades que te llevan a ofender a Dios. Dios te da la oportunidad de acercarte a Él. Hoy es el día de salvación, día de oportunidad, día de volvernos a Dios y entregarnos completamente a Él. Entonces vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos perdone y que tenga misericordia. Gracias, amado Dios.